En el día de hoy venimos a hablarle acerca del lenguaje, a cargo de los estudiantes Javier Guerrero Rada y Yolanda Rudas Castro, del programa de medicina de la Universidad Simón Bolívar, sexto semestre. Entonces, ¿qué es? Tenemos que el lenguaje es toda la facultad que tenemos los seres humanos para comunicarnos. Es la simbolización del pensamiento que permite el entendimiento y la comunicación con los seres humanos. A través del lenguaje nos comunicamos por medio de símbolos, ya sean a través de signos convencionales o a través de gestos, que es por medio del lenguaje mímico. También existe un lenguaje de señas empleado por personas con dificultades de audición. Entonces, el habla es la facultad de hablar a través de un sistema lingüístico llamado lengua. A su vez, la lengua es el sistema de signos orales o escritos. Debemos tener en cuenta que el estado normal del lenguaje es el eulálico. Gran parte del proceso de adquisición del lenguaje es innato, a pesar de que una buena parte del aprendizaje se hace por imitación. Para hablar de los trastornos del lenguaje, debemos saber que estos son ocasionados por causas orgánicas, como por ejemplo un accidente cerebrovascular, tumores, un trauma craneoencefálico o por intoxicaciones. O también se puede presentar por causas psicológicas o psíquicas, como por ejemplo los niveles altos de ansiedad. Debemos tener en cuenta que existen trastornos del lenguaje oral por causas orgánicas, trastornos del lenguaje oral por causas psíquicas, trastornos del lenguaje escrito por causa orgánica y también por causa psíquica, y trastornos del lenguaje mímico. En cuanto a los trastornos del lenguaje oral por causa orgánica, tenemos la disartria, que es la dificultad para articular las palabras debido a lesiones estructurales. Es muy frecuente en embriaguez etílica, retardos mentales, intoxicaciones, entre otras. La anartria es el grado más intenso de disartria, solamente emite gorgojeos. La dislalia son defectos en la pronunciación de las palabras debido a la insuficiencia de inervación del aparato fonador o también por malformaciones de la lengua. La disfonía son alteraciones en el tono y timbre de la voz a causa orgánica, como por ejemplo en alcoholismo crónico, tabaquismo o tumores de las cuerdas vocales. La afasia es la imposibilidad de expresarse por medio del lenguaje oral o escrito, o también de entender el mensaje expresado por el interlocutor. La parafasia es que el paciente pronuncia mal o deforma la pronunciación del nombre de un objeto que se le señale. Por ejemplo, en lugar de decir casa, dice causa o causela. La palilalia es la repetición constante e involuntaria de la última palabra. Por ejemplo, ayer estuve en fútbol, fútbol, fútbol. Este es muy frecuente en cuadros demenciales. La logoclonía es la repetición constante e involuntaria de la última sílaba. Por ejemplo, nací en Caracas, cas, cas, cas. Es muy frecuente en Alzheimer. Ahora, los trastornos del lenguaje por causa psíquica. Tenemos la taquilalia o también denominada logorrea. Es el flujo rápido y excesivo de palabras. Es poco controlado y centrado en el tema principal. Es frecuente en maníacos, embriaguez, abuso de cocaína e intoxicaciones. La bradilalia, el paciente habla excesivamente lento. Es un signo de retraso en el curso del pensamiento. Es muy típico de los estados depresivos. La verbigeración, el sujeto repite palabras o frases sin tener en cuenta su significado y que no tienen ningún sentido. Se presenta en esquizofrénicos y confusión mental. El mutismo, el paciente se niega a hablar por pérdida de la iniciativa.
Se observa en esquizofrenia, depresiones severas, delirios crónicos y retardo mental. La musitación, el paciente genera movimientos de labios pero sin ningún tipo de sonido. Algunas veces murmura o susurra como si estuviera hablando consigo mismo. Generalmente son frases inaudibles. El soliloquio, el paciente habla en voz alta, acompañado de gestos dirigidos como si fuera a un auditorio imaginario. Es también un signo de alucinaciones auditivas. La ecolalia es la repetición automática e involuntaria de las frases dirigidas al enfermo con la misma entonación. Por ejemplo, se le pregunta ¿qué día es hoy? Y el paciente repite ¿qué día es hoy? La coprolalia es el empleo excesivo e incontrolable de palabras obscenas en el discurso. La disfemia son alteraciones producidas en la emisión de las palabras sin que exista alteración de los órganos fonadores. Los más frecuentes son la tartamudez y el balbuceo. Los trastornos del lenguaje escrito por causa orgánica. Debemos tener en cuenta que es muy frecuente encontrar trastornos del lenguaje escrito cuando hay trastornos del lenguaje oral. Entonces, tenemos la agrafía, que es la incapacidad de escribir secundario a lesiones del sistema nervioso central en un sujeto que previamente gozaba de esta habilidad. La disgrafía es la dificultad para elaborar letras que forman las palabras. Se observan en casos de lesiones de los nervios del miembro superior, accidente cerebrovascular, en alcoholismo, Parkinson y demencias. La alexia es la imposibilidad de leer un texto. El sujeto puede hablar, reconocer, copiar y deletrear las palabras, pero es incapaz de leer las palabras. Es originado por lesiones de la corteza visual izquierda y de la parte posterior del cuerpo calloso, aunque también puede tener un origen psíquico. La dislexia es la tendencia a leer palabras al revés y la dificultad para distinguir entre las letras que poseen la misma configuración pero distinta orientación, como por ejemplo P y Q y la B y la D. Ahora, en cuanto a los trastornos del lenguaje escrito pero por causa psíquica, debemos tener en cuenta que estos trastornos no se logra demostrar lesiones o anomalías orgánicas. Tenemos la escritura en espejo, en el cual el paciente escribe al revés, como si lo hiciera delante de un espejo. Es poco frecuente y algunas veces se ve en esquizofrénicos. La microescritura, el paciente escribe una letra tan pequeña que es imposible de leer. Se ve en algunos pacientes esquizofrénicos. La ornamentación emplea en forma innecesaria subrayados, viñetas o dibujos para resaltar algo que solo tiene importancia para él. Jeroglíficos. En lugar de usar las letras, usa dibujos que solo tienen un significado para el sujeto. En los trastornos del lenguaje mímico tenemos la amimia, que es la ausencia total no solo del gesto, sino también de los rasgos fisionómicos del rostro, encargado de la expresión de emociones internas. Hay una apariencia de rigidez facial y corporal, por ejemplo, en un Parkinson avanzado y en algunos esquizofrénicos. La hipomimia es la disminución de los gestos y rasgos fisionómicos debido a la carencia emocional. Se observa en esclerosis múltiple, en Parkinson y en esquizofrenia de tipo catatómico. La hipermimia es la exageración de los gestos y rasgos fisionómicos, por ejemplo, en algunos maníacos y esquizofrénicos. La paramimia es la expresión facial y gestos que no compaginan o que son contrarios a los que se está expresando verbalmente, a los que se está sintiendo. Es muy común en esquizofrenia o retardo mental. La ecomimia es que el paciente imita de forma automática y en espejo la expresión facial y los gestos que ejecuta su interlocutor. Es frecuente en los retardos mentales y en esquizofrenia. Se debe tener en cuenta al momento de la entrevista
el entrevistador debe prestar mucha atención al lenguaje empleado por el paciente, la velocidad o tiempo de su conversación, a los términos usados por el sujeto y a la facilidad o dificultad que tiene para pronunciar ciertas palabras, la coherencia del lenguaje y si existe o no alguno de los trastornos descritos anteriormente. Además, también se debe observar la mímica del paciente, su expresión facial y si estos son congruentes con el lenguaje oral o la emocionalidad que se debe experimentar en ese momento. También hay que tener en cuenta que para explorar el lenguaje escrito, se le pedirá al paciente que escriba una carta con un tema específico. Terminada esta carta, se complementará la prueba con un pequeño dictado que incluirá palabras similares a las recomendadas para explorar el lenguaje oral. De esta forma, se harán aparentes los posibles trastornos del lenguaje escrito. Muchas gracias.